de baja o de no calidad en general. El año pasado también un 83% en general, ¿no? Un empleo que carecía de algunas características que he mencionado, estaban bajo esta situación de precariedad laboral, más generalmente en las mujeres en un 88%. Hablemos de empleo juvenil en ese marco. No es difícil darse cuenta también de una situación de precariedad, de alta preocupación cuando hablamos de empleo juvenil. Algunos datos nos muestran que el año pasado la población ocupada entre 15 a 24 años, esto simplemente es una forma de ubicar en términos de la información disponible, en el eje central urbano, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, hablamos de 328.154 jóvenes que estaban ocupados, hombres un poco más que las mujeres, y constituyen casi el 20% de los ocupados en este rango de 15 a 24 años. Una baja tasa de participación. En la primera presentación escuchábamos algunos datos justamente en el sentido de que los jóvenes están en otras actividades, o inactivos, estudiando, etcétera, y aquí nos confirma esta característica. 9.6% del total de jóvenes en edad de trabajar están efectivamente ocupados. Bueno, si esto agregamos desempleo, subempleo, seguramente el panorama se aclara mucho más. Entre 25 a 34 años, para solamente comparar, la tasa de participación sube al 29, casi al 30% de participación en la ocupación urbana. El año pasado también, el 2010, ocupados entre 14 a 24 años, ¿en qué trabajaban o bajo qué condición trabajaban? Como empleados en un 39%, obreros un 21%. Si hacemos una sumatoria, estamos hablando de que un 60% de los jóvenes en las principales ciudades del país trabajan como trabajadores asalariados. Trabajadores por cuenta propia un 17%, y los no asalariados un 36% en general. ¿Qué tipo de empleo tienen los jóvenes? Si hablamos de estabilidad laboral, aquellos que tienen un empleo permanente en 43%, y los que tienen un empleo eventual un casi 57%, con empleos, reitero, inestables, eventuales, temporales, estacionales, etcétera. ¿Dónde trabajan los jóvenes? Más en el sector terciario, y esto tampoco es una novedad, igual que las mujeres, igual que el empleo en general, se concentra en un casi 63% en el sector terciario, más en los servicios en un 35%, y el comercio le sigue en segundo lugar. La industria manufacturera, sector productivo, emplea un poquito más del 20%, de la quinta parte, a los jóvenes entre 15 a 24 años. Más en el sector familiar también, 31%, y en el semi-empresarial un 24%. El sector empresarial alberga, cobija a cerca un 30% de los jóvenes, según los datos del año pasado. ¿Cuántos cuentan con seguridad social que aporten, están registrados en el sistema de pensiones? Solamente un casi 18%. Esto implica 33.944 jóvenes que están afiliados al sistema de pensiones. Menos mujeres, en un 14.9%. Los asalariados jóvenes que no aportan están por encima del 78%, tanto también como hombres y mujeres como tal. El ingreso mensual promedio, estamos hablando de 1.064 bolivianos promedio de ingresos, reitero, en los jóvenes. En el caso de las mujeres baja a 889 bolivianos, en el Alto 691 bolivianos que gana mensualmente un joven. Subempleados por ingresos igual o menor a 1.660, en un 70%, un empleo precario juvenil que está por el 87%, en el caso de las mujeres jóvenes que tienen una fuente de trabajo, 90%. Y un dato, por cierto, también alarmante como tal. Por favor. Hablamos de desempleo, ya para ir cerrando esta presentación, una tasa de desempleo abierto juvenil
de 15.5%, que está por encima del 8.8% como tasa de desempleo urbano, más alto, ya decía, que este porcentaje. En el caso de las mujeres se dispara casi al 18% de tasa de desempleo urbano en nuestro país. Más en La Paz, 20% de tasa de desempleo. Si a esto agregamos la tasa de cesantía, ¿qué quiere decir esto? Jóvenes que estaban trabajando, perdieron el trabajo, y en este sentido el porcentaje también es más elevado que el porcentaje de la tasa de desempleo en general. Hablamos de un 11%, más en el alto, un 14%, y la tasa de desempleo ilustrado juvenil, que ya comentábamos en el marco general, hablamos de un 19%. En el caso de las mujeres, casi una cuarta parte de las mujeres profesionales con mayor nivel educativo, técnicas, etcétera, tienen en este porcentaje, no han tenido un trabajo el año pasado. Por favor. Muy rápidamente, para cerrar esta presentación, ¿qué se hizo o qué se viene haciendo desde el Estado con relación a las políticas públicas para poder promover empleo y sobre todo empleo de calidad? Como sabemos, desde el año 85, con el pretexto de mantener la estabilidad macroeconómica, las políticas han apuntado más hacia un tipo de programas que se denominaron desde el año 85, 86 como programas de empleo de emergencia. Antes que pensar en políticas activas, antes que pensar en cambios que efectivamente aporten a la generación de empleos y empleos de calidad en particular. Como ustedes también conocen, desde el año 2006 comienza lo que se denomina un proceso de cambio con el actual gobierno. Sin embargo, este proyecto económico no termina de superar esa característica central de la economía boliviana, primaria exportadora, agroextractivista, y en ese sentido se mantienen las limitaciones que hacen a la generación de empleo. En el Plan Nacional de Desarrollo del 2006 se había planteado, por ejemplo, entre algunas metas, generar 90.000 empleos anuales. Habrá que preguntarse si efectivamente se cumplió con esta meta. Hay balances en ese sentido que nos muestran que parcialmente se ha logrado esta meta. En el Plan de Desarrollo 2010 del actual gobierno aparece débilmente la mejora y generación de empleo porque se apuesta a ingresar a un modelo de economía plural. Habrá que estar atentos respecto a si este modelo de economía plural aporte efectivamente a cambiar la situación de empleo en nuestro país. Por tanto, en ese marco se han ejecutado más medidas de corto plazo. Medidas de corto plazo que se han traducido en varios programas, varios proyectos como ProPaís, EDIMO, el empleo intensivo de mano de obra, Municipios en Acción, Mi Primer Empleo Digno, Aquí Me Quedo, el plan de vivienda social, el plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño hace unos años atrás, en fin, que han apostado a empleos eventuales. Asimismo, otras medidas como el Banco de Desarrollo Productivo, la creación de 5 empresas, Carton Ball, Papel Ball, aportan con empleo, pero todavía es un empleo con bajo impacto, empleo en términos cuantitativos muy reducido como tal. Hay fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en fin, que apuestan a crear más empleos, las de apertura de Huanuni, como la empresa minera más importante, otras empresas en el norte amazónico, fundamentalmente con castaña y oro, en fin, la creación de una agencia de desarrollo que están como propuestas de este gobierno, como proyectos activos, pero habrá que esperar todavía un efecto más importante en la generación de empleo. Se han aprobado varias normas laborales, todavía insuficientes para mejorar la calidad del empleo, garantizar el derecho al trabajo, los derechos laborales como tal, decretos de incremento salarial y otros del mínimo nacional que no han aportado a la mejora de la capacidad de compra de los salarios, de los ingresos en general. La nueva constitución política del Estado, el Plan Nacional de Derechos Humanos, para mencionar los más importantes, todavía son papel escrito, son letra muerta que esperamos también se traduzca en políticas concretas. En ese sentido, como ya seguramente se va a analizar con más detalle en este seminario internacional, uno de los más importantes con relación a empleo juvenil tiene que ver con el programa Mi Primer Empleo Digno. Ahí están los datos del monto de financiación que superan los 11 millones de
de bolivianos, pero lo que hay que, digamos, destacar de este programa, que tiene una característica principal: subvenciona, subsidia la contratación de fuerza de trabajo para el sector privado y no garantiza precisamente, pese al dato que mencionó hace instantes el ministro de Trabajo, no garantiza empleo de calidad para los jóvenes que participan en este tipo de programa. Todavía no se conoce el porcentaje de jóvenes que han participado en este programa, que continúen trabajando, pero sobre todo tengan un empleo de calidad. Recordando los datos que hasta ahora hemos mencionado específicamente. Pasamos, por favor, respecto a este programa, algunas conclusiones, ojalá que permitan reflexionar en estos días de este seminario internacional. Primero, que ser conscientes de que el país, pese a indicadores económicos que nos muestran otra situación de crecimiento económico, de mejora de estos indicadores, vive una crisis de empleo, particularmente de empleo urbano, que se expresa en una profunda pérdida de la calidad de empleo. Llamemos empleo digno, llamemos empleo decente como la OIT, empleo adecuado, no importa. Es empleo que garantice las mínimas condiciones para los bolivianos y bolivianas, sobre todo para los jóvenes en nuestro país. En ese contexto, los jóvenes cuentan en su mayoría, como hemos visto, con empleos precarios, porque son inestables, con bajos ingresos, de baja calificación, y son desprotegidos. Un desempleo juvenil también, como hemos visto, que se constituye en un problema de magnitud al cual no se le está dando importancia, porque en términos estadísticos supera las tasas de desempleo que en general tenemos en las principales ciudades del país. A su vez, los jóvenes se desenvuelven más, también como hemos visto, en más del 60% como trabajadores dependientes, trabajadores asalariados, subordinados al capital, a un empleador como tal, pero que no se desenvuelven en condiciones laborales adecuadas, por las características que tenemos de empleo en nuestro país. A su vez también, cerca de 3/4 partes de los jóvenes ocupados en las ciudades cuentan con ingresos que no alcanzan, decíamos, para cubrir ni siquiera una canasta básica de alimentos. ¿Cuál es el futuro laboral de los jóvenes? Muy incierto, por cierto, muy crítico, a no ser que el Estado ejecute políticas, programas estructurales, digamos, ¿por qué no decir radicales?, para transformar la situación crítica del empleo que tenemos actualmente en el país. Muchísimas gracias.